Es un representativo de una libre 9, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, ahorita les voy a explicar el por qué, ¿vale? El qué, el cómo y por qué se hacen ese tipo de estados financieros, sobre todo a la hora de consolidar, que eso es... Muy bien. Así es. Eres muy bienvenida, Brenda. Perfecto, bienvenida. Entonces, como les decía, ahorita vamos a ver por qué esto nos da los parámetros de por qué se presentan este tipo de estados financieros que dirán intermedios, como para qué o por qué se hacen, o vale la pena hacerlos, ¿no? Pero bueno, vamos a la parte medular, que es la más importante. A ver si es cierto que ya ustedes dominan las LIF y ya tienen bien claro las cuentas, a dónde pertenecen, si generamos el informe financiero, ¿vale? Sí. Entonces, aquí, ¿quién puso esta B2? ¿Cuál? Esta. Efectivo. ¿Cuándo? Efectivo y equivalente. ¿Está bien, Aldo? ¿Sí? ¿100% flujo? Bueno, ¿O no? Sí, puede ser B2, sí. B2 y qué más. ¿Qué hablamos de los combinados? PC. A ver, vamos a aclarar. ¿Este puede ser un estado financiero combinado? Sí. ¿Por qué? ¿Efectivo y equivalente? No, a ver, que lo diga lo primero y después ustedes debatan. Porque al final es el conjunto de dos periodos. Bueno, en este caso, una de 2023, en cuanto a un anual y el otro. Cada 6 meses, ¿no? Ok. Son 2 años, son 23 Dile que Aldo dice lo correcto. No, pero o sea, podría estar en la B6 también, ¿no? Ujú. Diferencia En de la 6 disposición meses. Sí, financiera. lo están haciendo por la. No. No entraría a veces. No. O sea, fíjense el título que puse. Está intermedio. Así es. ¿Eso lo podemos considerar como algo combinado? No. Pues no. Por la simple y sencilla razón. Sencillamente aquí estamos haciendo un estado financiero para pronto, comparativo. Pero ¿qué nos dice la NIF? Que es establecer, obviamente, la propiedad, que nos dé la veracidad, la realidad y para que puedan tomar su mejor decisión. ¿Quién es? Por eso, la B9. Obviamente. Planes combinados, sí. Sí, así es. Entonces automáticamente esto no podemos determinarlo como combinado, ¿vale? Pero sí podemos decirle, y acuérdense cuando presentamos esto, que no se les olvide, porque a la hora del examen, que yo les diga, pues bueno, a la facilita. ¿Qué nivel estamos viendo? A ver, 9, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces, ¿puede ser o no puede ser? Claro, ¿por qué? Porque ya estamos representando, estamos comparando los periodos intermedios. ¿Por qué se llama intermedio? Porque al final vamos a comparar cifras. ¿Qué vamos a comparar cifras? Con la finalidad de poder tomar la mejor decisión y lo más importante, saber si el negocio en marcha está funcionando, ¿no? Si no está funcionando, ahí es donde estos informes financieros nos van a dar la mejor toma de decisiones, ¿vale? Y bueno, esta que nos puso, mi estimado, da inversiones de agrado para que sea. ¿Luego? No, bueno. Es dinero. Ya, así de fácil, ¿no? ¿Qué le pensamos más? Ajá. ¿Las inversiones qué reflejan? Dinero. ¿Y si es dinero? Flujo, ¿vale? Está bien. ¿También puede entrar en el B9? ¿De los mercados finales? Pues si se supone que son A ver, ¿qué puse acá arriba? intermedias. Ah, claro. ¿Qué dije?
todo lo que estoy presentando aquí es un B9. ¿Vale? Todo. O sea, de hecho sí, porque es ese como un comparativo entre fechas intermedias, ¿no? Claro. Claro. Y ya es como real, de acuerdo al criterio. Así Pero es. sería como a corto plazo. Pues es que se supone Porque como dice, como son intermedios, o sea, ¿Qué nos dice la norma? A ver, esos que hicieron su tarea. ¿Qué les dijo la norma? Que se debe incluir un determinado periodo. O sea, un periodo se refiere al año. ¿Con qué finalidad? ¿La finalidad cuál es? En el momento en que yo pongo cantidades para poder comparar y hacerlo en una forma, dicen condensada. ¿Qué significa hacerlo en una forma condensada? Que automáticamente yo al tener cifras a un periodo, podemos determinar qué diferencias, en dónde me incrementó, en dónde me generó deficiencias, o dónde estoy viendo dónde debemos de tomar la mejor decisión para darle mejor impulso, darle una mejor productividad y lo más importante, consolidar mi estado financiero para beneficio de quién. Lo vamos a ver aquí abajo, de los asociados, O sea ¿no? que ahí, por ejemplo, lo toma a mitad de año y al final de año. Así es. De hecho, no está establecido, ¿no? Ajá, No puedes arreglar el tiempo. La norma no nos dice, tienes que hacerlo de tal fecha a tal fecha. No, aquí la toma de decisiones y normalmente, ¿por qué? Porque esto si lo elevamos a cuestión fiscal, la cuestión fiscal que nos dice entre los ajustes inflacionarios, cada qué tiempo los podemos hacer. Estoy poniendo junio, diciembre, ¿qué tiempo estoy dando? Un semestre de año. No. Ahí hay una regla fiscal, pero si nos vemos en la norma, que obviamente es contable, 100%, no nos establece que debe de ser de tal a tal periodo, pero, Puede ser aleatorio. exactamente, a lo mejor yo digo, es al año, ¿no? No necesariamente, O al digo, inicio o al final. o puedo hacerlo cada 3 meses, o si hay socios muy ansiositos, yo quiero cada mes, yo quiero saber cada mes cómo va creciendo, cómo mi negocio en marcha nos está generando beneficios o no. Y como usted está diciendo que siempre haciéndolo condensado, si lo hacemos cada mes, sería más fácil nada más marcando las diferencias de mínimos o máximos que ha subido, ¿no? Yo te diría a mi experiencia que sencillamente yo considero que un tiempo prudente serían 3 meses. Cada mes, como te vuelvo a repetir, es de socios ansiositos. Porque no podemos valorar en un mes un negocio, y más si tenemos subsidiarias y al consolidar los estados financieros, que nos dé un buen parámetro para saber si voy bien o vamos O sea, regresando. podrías hacerlo como el primer mes, para ver cómo arrancas. Y de ahí 2 meses más y ya de ahí comparamos. Claro. Pues, Y la norma no nos está poniendo más que el determinar por periodos comparativos. Esto se decide, obviamente, a la medida de quién aporta el dinero, Los socios. punto. Y no le busquemos más, ¿vale? Sí. Ok, bueno. ¿Quién puso esta? ¿B2? Yo, ¿Por qué, Dianita? porque ahí me pusieron. ¿Qué entendemos por otras cuentas por cobrar? ¿Sí sería un flujo? Tú dime. Yo pienso que sí, pero como estamos cobrando, o sea, nos está ingresando el dinero, ¿no? O sea, y al final el dinero pues es el flujo. O sea, es como la cuenta de documentos por cobrar. Ok. Pero, o sea, me faltó que poner que también es B9. Ah, O bien. sea, me faltó complementar. Eso a ver, las últimas DIF que hemos estado viendo, y así lo tenemos que entender, siempre se van a combinar. Desde que empezamos a ver estados financieros combinados y su representación en la NIF, se pueden combinar, se pueden representar. ¿Sí? Claro está, hay que dar explicación, no nada más porque usted lo dice, ¿no? Todo tiene su razón, su concepto y su definición. ¿Vale? Como siempre les he dicho, su nombre y apellido, si no, pues cómo nos vamos a dirigir para entenderlo, ¿no? Entonces sí, es una B2, ¿por qué? Porque las cuentas por cobrar, ¿qué dijimos?
son de rápida dinero. monetización, ¿no? ¿Y qué es monetización? Dinero, ¿vale? Así de fácil, y así tienen que pensar como contadores que son, ¿vale? Sí. En el money. Así es. ¿Quién puso la siguiente, B4? Yo, Activos por impuestos corrientes. ¿Por qué? porque obviamente si no pagas tus impuestos en tiempo y forma, te afecta en tu capital contable, pagas de más. Si no respetas. De entrada, mi querido Giovanni, ¿esto representa un estado de capital contable? Pues sí, pues, ¿Seguro? ¿Qué dice arriba? Intermedio con situación financiera. Cuando presentemos un estado de cuenta y de capital y variación contable. Entonces, ahí, así te lo digo, todas las cuentas son B4, todas. Bueno, eso lo vimos creo en una clase que no tuviste la oportunidad de venir. Y cuando les dije eso, y así lo fundamento, ninguna cuenta que presentemos en estado de situación financiera, siempre y cuando pertenezca al capital contable, va a ser una B4. ¿Vale? ¿Por qué? Sí, a lo mejor puedo entender tu explicación, pero para mí lo más práctico, ¿vale? Si estos son activos por impuestos corrientes, ¿qué vamos a entender por impuestos corrientes? Los impuestos de Los mes. impuestos. Claro, son los impuestos que tú ya estás anticipando y que ya pagaste esa cuenta de. ¿Esto cómo le podríamos llamar nosotros en, vamos a decir, en español castellano, ¿verdad? Esto significa los anticipos o pagos a cuenta de qué? Impuestos. ¿Qué impuesto? ¿Cuál es el que más nos cobran aquí en el país? ¿Y ese Así es, el ICR. ICR, no, el IVA, ya les dije, es un impuesto que no es de nosotros, ¿vale? Entonces automáticamente, yo, es algo que tengo a mi favor. ¿Cuándo lo voy a acreditar? Ah, bueno, cuando el SAT, o en este caso la autoridad me dice, a ver, vamos a hacer cuentas de lo que me diste y de lo que todavía me debes, ¿vale? Entonces eso para nosotros, automáticamente, sí es un activo, porque al final es un dinero mío, que bueno, le tuve que dar a estos mendigos que son mis socios mayoritarios también, ¿no? Nada más el 30% me quieren arrancar de lo mío, pues imagínense, ¿no? Es una lana. ¿Vale? Entonces es automáticamente, al ser dinero mío, ¿qué sería? ¿Qué NIF sería ahí? La B2. Claro, B2. ¿Por qué? Volvemos a hablar. Piensen así, contadores. Es mi dinero. Yo no lo tengo en mi bolsa, lo tiene el mendigo de enfrente. Pero está disponible, ¿para qué? Para que me genere qué. ¿Qué generamos con el dinero? Beneficios. Que se vuelven utilidades, ¿no? ¿Quién nos dice que de los impuestos puedo vivir? ¿Sí sabían? Bueno, sabiéndolo hacer de forma correcta y con el reglamento y como nos dicen que los contadores con las leyes, ¿no? ¿Vale? Que no se les olvide eso. ¿Ok? Y obviamente, ¿también sería una B9? Sí. Ok. Va a decir que todos. Todas, ¿vale? ¿Quedó entendido? Sí. ¿Vale? Muy importante que esto, automáticamente, sí, yo sé, va a afectar tu capital, pero eso ya lo vamos a ver cuando termine un periodo, cuando termine un ejercicio, donde nosotros podamos determinar precisamente nuestros beneficios, que le llama el contador utilidad, ¿vale? Ok, ¿quién puso esta? Yo, ¿Por qué? porque toda inversión siempre va a ser un flujo de efectivo. ¿Sí leíste en dónde están? ¿Qué significaría esa inversión en asociadas? ¿Tú qué entendiste? Ahí ya es. Filiales o sucursales. Sí, claro. Porque decíamos las subsidiarias, ¿no? Subsidiarias. ¿Y eso qué nos significa de las normas que hemos visto? Podría ser la B8.
Ahí es una en que, bueno, yo creo que hicieron la tarea de noche. Y precisamente por eso la puse. ¿Se acuerdan cuando hicieron la B7? Ah, sí, es de adquisición de negocios. ¿Qué dice ahí? La empresa que consolida, ¿qué va a hacer? ¿Qué está invirtiendo? En las subsidiarias, ¿no? Ya hablamos de la empresa madre y los hijos, como lo puse el ejemplo, que automáticamente yo. Y bueno, curiosamente, fíjate, en quien puso esta, la puso bien. Y esta obviamente, claro que subsidiadas y asociadas viene siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor la empresa madre dice, bueno, pero otra empresa madre para poder subsidiar los otros hijitos que tuve, ¿verdad? Con ella, como lo hablamos la anterior vez, ¿sí? Entonces esto es muy importante, que a ustedes no se les olvide que todo esto, por eso lo puse, ¿sí? Acuérdense que siempre les voy a cambiar el concepto, el parámetro, más no la cuenta, lo que va a significar dentro de un estado de situación financiera, ¿vale? Entonces esto, no nos vayamos con la finta que todo es flujo. Esto es algo que nos va a generar, ¿a qué? ¿Una adquisición a qué? ¿A corto o a largo plazo? Así es. Entonces, pues no es cash. ¿Qué hablamos del cash? Inmediato. Que me genere el beneficio inmediato. ¿Vale? Sí. Y obviamente, pues también será una reunión, ¿no? Esta y esta, pues, se parecen, ¿verdad? Claro. Una abocada en una definición. ¿Por qué? Porque vamos a decir que las asociadas, la madre puede tener muchas asociadas, ¿no? O sea, digamos que la actitud primero es como controladora y después Sí. la subsidiaria. Los hijos, lo que hemos hablado, Ajá. la empresa madre y mis hijitos, ¿no? Ok. Entonces, ¿quién puso la siguiente B7? Ella. Ya vean, Cintia. Ah, Y justo iba a decir eso, dice. ¿Sí entendiste? Estuvo muy bien, ¿por qué? ¿No? Pues porque automáticamente estás invirtiendo dentro de lo que son tus hijitas, ¿no? Como lo dijimos en las anteriores clases. híjole, entonces, bueno, estoy llena de dudas ahí, ¿no? A ver, ¿cuál es la duda de Diane? Yo hasta la veo. Ah, La de propiedades y lo de equipos. propiedades. La puse, bueno. ¿Por qué? A ver. Algunas cosas con lo que iniciamos, ¿no? Con lo que Sí. tenemos. Así es. Aunque no sé si podría entrar en combinación con. Tú te fuiste también por los cambios contables, ¿no? Ajá. Sí, exacto. ¿Qué hablábamos de los cambios contables? ¿Qué en cuentas entraban ahí? Inversiones y capital. Inversiones. ¿Qué tipo de inversiones? Que no les queda claro qué es inversión y qué es capital. Acuérdense que la inversión nos va a ayudar a obtener qué? Beneficios, ¿no? ¿Y el capital qué es? Lo que yo, como dueño, socio, o como se integra dentro de una entidad económica, estoy aportando, ¿no? Que sí, se puede representar en que yo aporto un equipo, o que yo aporto una maquinaria, o que yo aporto el edificio, pero no significa que esto venga derivado de la B1. ¿Cuál sería esa? Entonces entraría. Para ser más correctos. Cambios. En B. Exactamente. 4. La que dice en estado de cambios del capital contable. ¿Por qué? ¿De qué hablamos de eso? Es donde nosotros podemos modificar el inicio con lo que aportamos, ¿no? Sí. ¿Y saben qué? Posteriormente, no, pues ¿saben qué? Tengo esto y quiero aportarlo, entonces automáticamente ¿qué cambia? El capital se vuelve a una, bueno, en este caso una propiedad o equipo, o que lo podemos determinar como una inversión, ¿vale? Entonces B4. Entonces sería una B4, B9, ¿vale? Sí. Ok. Y aquí, ¿quién puso esta de la B6? ¿Quién? Ok. A ver,
¿Por qué pusiste esa? A ver, ¿por qué te la dio? Porque los activos por derecho de uso podrían ser como, no sé, un ejemplo, en la clínica donde estamos, por ejemplo, se paga como por arrendamiento, se adquieren los cubículos, por así decirlo, a los pacientes. Así es. Y al final, con, no sé, 100 pesos, ya lo adquieres porque es una forma de rentar, pero ya no estás usando. Por ahí le diste la relación. Activos por derecho de uso. Pues sí, automáticamente, ¿qué es? Pues yo tengo el edificio, o yo tengo el bien, ¿verdad? Y bien puede ser desde un escritorio hasta mi carro último modelo, ¿verdad? Yo decido si lo uso o lo alquilo o no. Y automáticamente eso se vuelve un ingreso extra y que obviamente me genera el derecho de uso, ¿vale? Entonces automáticamente tú lo pusiste en el B6, que es lo que nos dice que es el estado de situación financiera. Yo apliqué eso bien. ¿Cómo ven? Y no ¿Qué hay podría ahí? ser también en la B2, En porque la a fin de B4. cuentas también te está generando un beneficio. ¿De pronto realización? Pero es que estamos Ah, hablando de no. situación financiera, ¿no? Claro. Acuérdense que hablamos del efectivo. ¿El efectivo cuándo es? Cuando viene, Que luego lo- me lo dan aquí, o que yo voy la siguiente semana y ya me lo están pagando, que es con este caso con los clientes, ¿no? Podría- Tampoco esto creen que me va a generar. Sí, está generando un uso, pero ¿un uso de qué? De mi bien que estoy ingresando como una inversión. Ya. ¿Me explicó? A ver, yo Tomando en fui- cuenta yo la apliqué eso. una vez. Adquirí un coche Sí. y lo fui pagando, lo empecé a rentar para 15 años, para bodas y así. Así es. Entonces de ahí mismo, pues Ujú. pagaba una parte de lo que se debía del coche y no se lo pagaba. Deberíamos de vender micheladas a domicilio en tu coche. Entonces, ¿qué obtuviste ahí? Sí, pero ¿por qué? Por el uso de. Bien. Sí. ¿Qué sí? A ver, vamos a entendernos. ¿Qué es derecho? Adquirir Tenemos lo que tenemos. Lo que tú tienes simple y sencillamente como ciudadano, y como ciudadano tú puedes tener el derecho de hacer los contratos, convenios y realizar el beneficio de qué? ¿Qué somos activos? En este caso activos, bueno, porque así viene la presentación del estado financiero, pero para mí activos son mis bienes. ¿Cuáles bienes? En este caso estamos hablando de un automóvil, ¿no? ¿Y el uso? ¿Qué uso le voy a dar? Pues ¿qué uso le damos a un automóvil? Pues que me traslade, ¿no? Que me lleve a donde yo quiera. Entonces automáticamente, esto para mí, sí, se vuelve una representación del estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque es una inversión a corto o a largo plazo. A largo plazo. O no me digan que un carro, simple y sencillamente, en 6 meses ya me lo acabo. No, es un beneficio que nosotros lo vemos a largo plazo y no lo veo en el momento. Aunque yo diga, es que ya estoy cobrando una lanita por alquilarlo. Eso no se vuelve un flujo, se vuelve un derecho por el uso de ese bien. ¿Vale? Entonces aquí lo tenemos que ver reflejado que lo que está ingresando. ¿Sí? Y eso no es un flujo. ¿Vale? ¿Flujo qué es? Ya se los he dicho. Lo que traes en la bolsa. Y el que te voy a ir a cobrar la próxima semana y lo voy a tener en mi bolsa. De pronta realización. ¿Vale? ¿De pronta realización es corto o largo plazo? Corto. Punto. Obviamente, ¿qué nos dice la economía, no? Nadie tiene una definición, es decir, el corto plazo es a tanto tiempo, o el largo plazo es a tanto tiempo. Uno, simplemente por el objetivo, el criterio y la experiencia que nos dice, el corto plazo para mí puede ser hoy, 30 días, o cuando esté cobrando ese dinero, ¿no? ¿Vale? Punto. Esa es la experiencia. Las reglas, bueno, ahí están. ¿Vale? Ya dependiendo, uno como buen contador, que las ejecutemos. ¿Vale? Entonces esto automáticamente, eso sí se vuelve
un B6, ¿por qué? Porque representa un estado o situación financiera, ¿vale? Y claro está, pues un B9, ¿vale? Luego, B8, ¿quién puso esta? A ver, ¿por qué? ¿B8? Ah, Pero fue lo mismo que dijimos hace rato, ¿no? pero hace 8 días fue por el estado consolidado, ¿no? Por eso Ajá, pero es como un combinado. B8. ¿Estamos presentando aquí un estado de situación financiera combinado? No, No confundamos. intermedio. Acuérdense que el título nos lleva a la NIF. Y no porque lo podamos combinar con todos, ¿eh? Y no porque estemos representando ese estado de situación financiera de esa manera. Por eso estoy presentándoles diferentes formas de cómo se presenta y cómo la NIF nos establece las reglas de presentación. ¿Pues de qué? Pues de lo que me va a generar beneficios, ¿sí? Entonces automáticamente esto de impuestos, digo, de activos, ¿qué significa para empezar? Impuestos diferidos, y lo hablamos hace 8 días precisamente de eso. Así es. Ah, esa es la que yo me había equivocado, te había puesto B2, sí, que me Que yo combine con la autoridad, Sí. con cualquier autoridad a la que le deba impuestos, por el simple hecho de estar establecida la empresa y que tiene que pagar sus impuestos, ¿verdad? Como buen ciudadano, como buen mexicano, que tenemos que aportar, ¿verdad? El gasto público. Pues, esto es que voy a tener que... O sea, no aplica la misma que activos por impuestos corrientes. Bueno, obviamente aquí es en parcialidades. Ya lo sé, pero no lo estamos combinando, estamos representando dentro de un estado de posición financiera. ¿Qué información? Pues lo que combine, ¿no? Punto. Acuérdense que ese no tiene más acepciones más que convenios, tratos y cómo le voy a pagar en algunos chiquitos a la autoridad. ¿Vale? Entonces automáticamente son una representación en el estado de situación financiera. ¿Vale? Y claro está una B9, ¿por qué? Porque estamos trabajando sobre el estado intermedio condensado. ¿Ok? Y luego otros activos. ¿Quién puso esa B2? Porque son valores que son, pueden ser convertidos en efectivo rápidamente. A ver, un ejemplo. Para que pues, podamos entender que realmente es una B2. Como la caja, lo que llamamos caja. ¿Le llamaríamos caja chica otro activo? No, porque eso se está ingresando el dinero. ¿Qué les date como otro activo? Podría ser, no sé si sea así, de cuando decíamos de que la empresa se dedica a lo mejor a vender, no sé, refresco, como, no sé, pero le sale mucho cartón y vende el cartón. Y eso ya es dinero. Y eso O sea, aunque no se dedica a eso. Ajá. O cuando ya están amortizando, ¿cómo se llama? Cuando ya están cambiando el equipo de cómputo, por ejemplo. No puedes llamar Ajá, exacto. ¿Cómo se llama? Empleados también, ¿no? Amortizar. Vale, ¿Qué más? No te la vas a tatuar aquí, amor. Pero la amortización moral, Supérala. Su definición aquí abajo. te lo creo que dice aquí. Supera la amortización, yo por No, favor. y la misma A ver, otra idea. En un manual de prestación. Otra idea. Ya les definí ahí qué es eso. ¿Qué son otros activos, no? Que no tiene actividad económica. Entonces, Lo que sí. decías tú. Pues vendo pura droga cola, me sobra ese cartón, pues ¿qué hago? Pues lo revendo, ¿no? ¿Qué se puede volver? Pues otro activo, ¿no? No flujo. ¿Vale? Entonces, ¿eso dónde se representa? En los cambios, en el flujo. Otra vez tú. No. B6 y B9 en un estado de situación financiera, ¿o no? Punto. Por lo que decían, ya el equipo de cómputo no sirve, quedó ahí almacenado. Ay, pues vamos a revenderlo ahí en un lote, ¿no? O sea, Sí, esos porque- ejemplos que manejaste estuvo bien. Sí, porque dentro de tu estado, ¿cómo representarías esos ingresos? Así es, y no lo vamos a ver como una merma. ¿Por qué? Porque acuérdense que los contadores cuantificamos, no costeamos. ¿Vale? ¿Y qué es cuantificar? Generar Efectivo. dinero, beneficios.
¿Vale? Ok. ¿Ok? ¿Las demás? ¿Quieren saber las demás? ¿Cuáles son? Porfa. Pues sí, porque puede ser su examen, ¿eh? Instrumentos derivados. Bienes que no son. Instrumentos derivados. ¿Qué les suena eso? De instrumentos derivados. Lo mismo como inversiones. ¿Qué más? ¿Qué hablamos de esto? Ah, ok. Entonces B6. Convenios. Entonces igual B6, ¿no? Para la. Claro. Ok. ¿Por qué? ¿Listo? Porque automáticamente ese contrato, ese convenio, el instrumento mercantil, con lo que yo como socio me haya endrogado, convenido, apalabrado, automáticamente lo tengo que considerar como dentro de lo que es un estado de posición financiera, porque esto se va a realizar a corto o largo plazo. Ya hablamos de los contratos, convenios. Claro. Entonces automáticamente esto se vuelve un B6 o un B9. ¿Vale? ¿Se podría decir que las cuentas que son a largo plazo por lo general son B6? Normalmente, no todos caigamos en eso. Acuérdate que todo va en qué proporción o en qué medida, Dependiendo de qué. dependiendo lo que tú estás generando. Por eso les pongo acepciones, ideas o por qué nacen esas palabrillas del programa, ¿no? Que tú dices instrumentos derivados, como que me suena, ¿no? Me dedico a vender instrumentos de diferente color, de diferente material, o sea, ¿no? Pero bueno, contadores, debemos entender la acepción y el concepto de cada cuenta, ¿no? ¿Vale? Convenios. Ah, Por eso es importante que tomen nota. Si se han fijado, en cada clase les he puesto las mismas cuentas. No les he cambiado el nombre y el apellido. Tenemos que saber pues todo, ¿no? No quiere trabajar en un gran corporativo. Consolidar estados financieros que digan, yo ya sé esto, cómo se maneja. ¿No? Si Dios quiere. Claro. No. Vean así, Ojalá que acuérdense. no quiere. Acuérdense que el contador no va a ser siempre esa persona que está metida atrás de un escritorio y nomás ahora entréguenos las cuentas, háganos las declaraciones, entréguenos toda la información de la caja y pague, y ya le van a. No, tenemos que tener esa visión, ya se los he dicho, de empresarios en que nosotros como contadores pues, somos parte fundamental de la integración del dinero de quién, de los socios, ¿vale? Y bueno, vienen cuentas por cobrar partes relacionadas. ¿A qué le suena eso? Cuentas por cobrar partes. ¿Qué le suena partes relacionadas para empezar? ¿Cómo son similares? Ah, A ver, ¿qué hablamos ahorita de las empresas consolidadas que son las madres? ¿No? Controladoras y Así subsidiarias. es. Entonces, parte relacionada es que cada empresa, yo te compro a ti, tú le compras a aquella, y todos tenemos una relación de qué? Comercial y de beneficio mutuo, ¿no? ok. Entonces automáticamente, a pesar de que yo pueda decir que esto lo voy a cobrar, y como son partes relacionadas, ¿qué significa? Que son mis socios, mis subsidiarias y mis asociadas, o son unos clientes cualquiera. Socios. Y eso normalmente, ¿qué les doy? Beneficios. ¿Y el beneficio cuál es? ¿A corto o a largo plazo? Puede ser de los dos, ¿no? Entonces, ¿qué dices? B6. Claro. Y que me dijeran la B2, ¿verdad? Oye, págame. No. ¿Por qué? Porque si estoy creando la consolidación de varias empresas, pues es para que nos demos beneficios mutuamente, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué te late la B8 a ti? Porque se consolida.